Bueno, entonces, adoración a Dios. Vamos, esto ya entramos a los temas. Adoración de Dios. El más importante de los sacrificios era el tamid. Nosotros creemos siempre que el más importante sacrificio es el sacrificio de expiación, ¿va? ¿Verdad que sí? Pero para los judíos no era ese el más importante, era el tamid. Y si ustedes se van conmigo a número 28, bueno, ya llegué yo. Más importante sacrificio. Para ellos, ¿va? No que sacrificio, el tamid. ¿Qué quiere decir? Constante. Eso es lo que quiere decir, constante. Dice, número 28. Después habló el Señor a Moisés. Voy a poner la cita. Número 28, ¿qué? 1 al 8. Ok. Ordena a los hijos de Israel y diles: tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. 2 corderos de un año, sin defecto cada día como holocausto continuo. Constante, continuo. Mejor usemos la palabra bíblica. Continuo. El tamid. El holocausto continuo. Un holocausto que siempre se va a hacer. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer. Y esto es bien importante que tomemos cuenta. Mañana atardecer. Porque después las oraciones van a tomar esa misma hora. Esas van a ser las horas de la oración. Mañana y atardecer. Por eso ¿se acuerda cuando en Hechos sale de que Pedro y Juan fueron al templo y fueron a la hora del atardecer? Si no me equivoco, ¿quién lo puede leer? Porque es que no quiero cambiar aquí. Si no, lo voy a leer yo. Hechos 4, si no me equivoco. Hechos 3 entonces. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de oración. La hora novena eran las 3 de la tarde, el atardecer. Entonces, a esa hora se hacía la oración y a esa hora se hacía también el holocausto. Y ya lo vamos a ver después. Ok, vámonos de vuelta a número 28. Número 28 es eso que dije. Ok, y les dirás: esta es la ofrenda de efectos continua. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás otro cordero al atardecer. Y como ofrenda de cereal, 1/10 de una efa de flor de harina mezclada con la 4ª parte de un hin de aceite batido. En el holocausto continuo, instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida del Señor. Y su libación será la 4ª parte de un hin por cada cordero. En el lugar santo, que es el templo, en este caso es el tabernáculo, pero va a ser el templo, en el lugar santo. Y todo esto, el único lugar que había santidad era, bajo la ley, era el lugar santo. Fuera de ahí no había más santidad. Eso es algo bien importante. Eso es el judaísmo, el segundo templo, va a innovar, y nosotros somos los descendientes. Bueno, también el judaísmo lo tiene ahora, pero nosotros somos los descendientes de esa innovación que vamos a ver después con la oración. La oración, no crean que que la gente oraba 24 horas al día y que los judíos eran bien así. No, ellos no eran así. Esa era la imaginación que nosotros tenemos de los judíos. Pocos, y los que lo eran de verdad. No eran, en chileno, no eran chanta, ¿verdad? No eran falsos. Y el segundo cordero le ofrecerás el 7, y su libación será la 4ª parte de un hin por cada cordero. En el lugar santo derramarás una libación de bebida fermentada al Señor. Bebida fermentada, o sea que... ¿Y quién es de usted, hermana Marta? Usted es madre y usted es mamá de casa, me imagino. ¿Verdad que el pollo en cerveza es rico, verdad que sí? Sí, yo tengo varias recetas con cerveza, con vino. Y ahora para diciembre aquí en Nicaragua tenemos un plato especial que se llama sopa borracha. Es una torta de maíz a la que se le echa licor de aguardiente. Aquí en Nicaragua tenemos un chiste que le dicen a nosotros los cristianos, dice, hablando de licor, ¿verdad? Es que ustedes no se lo beben, ustedes se lo comen, porque muchos se les llama a la comida. Exacto. Entonces, ya ven, entonces todo esto es bonito leerlo porque tú no dices, miren, son como nosotros. Mire, y estoy leyendo aquí una versión que directamente dice licor, y la libación del licor. Sí. Esa palabra, la libación del licor, se hará en el templo. Sí. Y entonces cuando uno le dice la libación del licor se hará en el templo. El licor del templo. Se queda uno así. Y huele rico entonces, porque todo eso se necesita, porque acuérdense que están quemando y así, y porque acuérdense que el holocausto por el pecado era achicharrar todo, entonces huelía quemado, pero también habían estas cosas que, por eso cuando comienza dice, 28, después habló el Señor a Moisés diciendo: ordena a los hijos de Israel, diles, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento
para mis ofrendas encendidas, aroma agradable. Ah, es que rico. Yo no sé si a ustedes les gusta el barbecue, pero a mí me gusta el barbecue. Uno hace, qué rico. Bueno, en fin, ya, hasta hambre me dio yo, de verdad. El día de reposo, dice, ofrecerá 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de una efa. Allá van 2. El primero, una elevación 1/4 parte de un hin. Y ahora después dice, el día de reposo ofrecerá 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal a su libación. El holocausto de cada día de reposo será además el holocausto continuo y su libación. Bueno, entonces, ahí este es un holocausto que se tiene que hacer en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Esto es continuo, no para. Y la cosa es esta. Se daba en nombre de toda la nación. Otros sacrificios como los holocaustos de paz y por el pecado también se practicaban regularmente. Números, Levíticos y Ezequiel regulan el culto por medio del sacrificio. O sea, si ustedes han leído Levítico, ahí dan todas las regulaciones. La oración se le consideraba como el servicio de Dios en el corazón. Sacrificio solo se puede dar en Jerusalén, como dije, solo ahí se pueden dar. Según y en el templo, Deuteronomio 12. Y aquí viene la centralidad del santuario, porque acordémonos que aún no existía Deuteronomio 12. Aún no existía el templo. Miren, aquí me voy a poner crítico. Aquí César Vidal puede hacer un video contra mí, que yo sé que está enojado conmigo por todas las cosas que puse esta semana en contra de César Vidal. Pero si usted cree en la hipótesis documentaria o lo que hemos dicho, que también los exiliados fueron los que escribieron el Pentateuco o antes de ser exiliados o con Josías escribieron el Pentateuco. Si ustedes creen eso, y ¿por qué mucha gente cree eso? Porque salva muchos problemas. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita, Deuteronomio 12, dice así. ¿Dónde está? Estos son los estatutos, los decretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor el Dios de tus padres te ha dado para que poseáis todos los días que viváis sobre su suelo. O sea, estoy leyendo la Biblia de América. Destruiréis completamente a todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirvan a sus dioses sobre los montes altos, sobre las colinas debajo y todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, sus aceras. Y por eso cuando la gente dice los exfundas, que nunca nos enseñaron los pilares y todo eso, es que nunca leíste la Biblia. Por favor, nunca leíste la Biblia. Déjate de que solo porque el Limud lo dijo, no quiere decir que no está en la Biblia. Lee la Biblia. Y ese es mi pleito con esa gente. Igual como con Santiago también. Ay, que los evangélicos dicen que no se dejaba leer la Biblia. Bueno, también muchos evangélicos creen que la Biblia cayó del cielo con versículos con versículos, capítulos y las letras de Cristo en rojo. Mucha gente cree eso también. Y que lo diga Justo González y que en el video dice que yo quedé todo con la boca abierta. Ay, Señor Jesús, de plano. Bueno, y está editado, por eso es que se echa a ver. Por eso, pero cuando la gente habla así, se echa de ver que nunca leyeron las fuentes. En el caso de Santiago, nunca leyó a Justo González, porque Justo González dice de que no se leía la Biblia, que solo los que sabían latín podían saber leer la Biblia. No todos podían leer, estaba fuera del alcance. El 98% de la población en los tiempos europeos occidentales no leían latín. Entonces, al decir de que la Biblia no estaba al acceso de todos, si el 98% de la gente no lo puede leer, entonces no lo puede leer, no estaba acceso. Entonces, es tan ilógico. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera. Ahí está, pues, el 3. ¿Sabías que cómo se llama? Como en la antigüedad también, dice Luis. No sé a qué te referís, pero está bueno lo que hace. Bienvenido, porque no había venido. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera. Entonces, a mí por eso me impactó cuando ciertas personas dijeron que habían estudiado en Limud. ¿Sabías que acera está en la Biblia? Cosas que nunca te habían dicho. ¿Y por qué yo voy a tener que decir del púlpito acera si ellos lo pueden leer aquí en la Biblia? Por favor, es que de plano, hermanos. Miren, y disculpen que quizás su profesor aquí es muy dramático, ¿verdad? Pero es que de plano enoja de que, ¿por qué es que? Miren, hermanos, ustedes, mis estudiantes que están viendo, ustedes los que están viendo el video después, es su obligación como cristianos que dicen que son cristianos leer la Biblia. No es que es una opción, no es que es si quiero, bueno, voy a la iglesia y el problema es de que hay pastores de que como nunca no siguen un leccionario, no siguen nada así, nunca van a leer estos pasajes. Pero yo
tengo que leerlos en la iglesia, porque a mí no me garantiza que los hermanos están leyendo. Yo trabajo bajo esta suposición, y se lo digo al pastor que tenemos ahorita, porque ahorita está predicando por Mateo, porque él quería predicar solo pedazos de Mateo. No, le dije, tenés que leer todo el pasaje y predicar de un solo pedazo si querés, pero lee todo el capítulo, porque si no, porque ¿qué te garantiza que la gente no haya leído jamás Mateo? ¿Saben cómo yo leo las noches con mi hija? A mi hija antes yo le leía, ahora ella me tiene que leer a mí. Y claro, la corrijo cuando en inglés, cuando pronuncia algo malo, cuando dice cosas que no tienen que ser. Y le digo, ¿qué pensás? ¿Qué está diciendo? La vez pasada fue del endemoniado, del muchacho, porque ella es niña. Entonces había un muchacho como ella, que es niña, que es muchacha de 13 años, que estaba endemoniado. Entonces, ¿se le pueden meter los demonios a alguien? Sí, le dije yo. Pero uno de padre, viene el papá y le pidió a Jesús, mira a mi hijo, cuando bajó del monte de transfiguración, mira a mi hijo que lo que hace, y le expliqué cuando tiraba cosas, porque en la escuela de ella ha visto personas que han tenido episodios epilépticos y tiran todo eso. Entonces, todo eso, ellos empiezan bueno, la Biblia dice esta cosa, yo lo he visto en público, y yo le digo, hay que tener cuidado cuando es un desorden mental y cuando es un demonio. Entonces, lo hago leer, y yo le digo a mi hija, al final de que leamos Marcos, vos vas a saber más de Jesús que mucha gente en la iglesia, porque mucha gente en la iglesia no se ha leído nunca el Evangelio de Marcos, que es el más corto. Y claro, yo se lo voy explicando, ¿va? Está haciendo trampa. Pero ¿cómo se llama? Porque yo aprendí griego con Marcos, yo lo traduje Marcos del griego al inglés en mi clase. Entonces, eso es lo que quiero dar a entender, de que cuando la gente dice que esto no lo enseñan, que sí, quizás no lo enseñan, pero es tu responsabilidad como evangélica que fuiste, Carla, como evangélica que fuiste, haberte leído esto también. ¿Vea? Lo mismo se le aplica ahora al exfunda de Santiago, Alarcón también, que él dice, Justo González hasta muestra el libro, y en el libro dice justo exactamente de que ¿por qué es que tradujeron en España la Biblia? Porque era una forma de atacar la tradición. Ahí lo van a ver después cuando haga el video. Entonces, demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus aceras, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su morada, y ahí vendréis. Y ahí está la cosa, el santuario. Acuérdense que aquí está, el santuario está en el desierto. Después, ¿a dónde terminó? En Silo, ¿verdad? Y después el arca se perdió por unos cuantos años, se la trajeron de nuevo, bueno, en la casa de Obed estuvo, la trajeron de nuevo al santuario del tabernáculo de David, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? David quería hacer un templo, y no, porque él era hombre de sangre, entonces Salomón lo hizo. Y ahí está, y de ahí se centralizó. Ya desde el Antiguo Testamento se centralizó, desde Deuteronomio ya estaba centralizado donde se iba solo a adorar. Por eso es que, ¿cómo se llama? El santuario es el único lugar donde uno puede recibir perdón de Dios, porque es el único lugar donde se puede hacer sacrificio. Y vino Jesús cuando ¿cómo se llama? Cuando sanó al paralítico, aquel que abrieron en Marcos, que abrieron el techo. ¿Qué dijo? Tus pecados son perdonados. ¿Cómo puede perdonar Jesús pecados fuera de lo que el templo, el recinto del templo? Primero, Jesús no es sacerdote. Segundo, no están en el templo. Y por eso es que el otro dijeron, bueno, ¿y cómo es que este hombre perdona pecados? Está blasfemando. Porque Jesús, después que dijo, destruyó este templo y en 3 días lo vuelvo a hacer. Porque él se miraba como el templo. Es que está bueno. A mí, es que Jesús, por eso le digo, el pensamiento de Jesús. ¿Quiénes creían que era el templo también? Los esenios creían que ellos representaban el templo. Jesús se fue más allá aún. Yo soy el templo. Él es el todo. En él reside la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, que la Shekinah, eso es en el Antiguo Testamento, ¿no? Y solo los sacerdotes lo pueden hacer, los sacrificios. Este contraste es el mismo entre la élite y el populismo. O sea, dice, solo los sacerdotes podían hacer los sacrificios, pero la oración la podía hacer cualquiera en cualquier lugar. Y ahí es donde empezamos a ver lo que se le dice esto es una palabra que democratizar. No sé si tiene Z o yo no sé. Democratizar la fe. No solamente se puede tener acceso a Dios por los sacrificios, sino que ya después la oración democratiza la fe en Dios dentro del judaísmo, pero aún no, aquí aún no, pero ya va para ahí, ya va a cómo se llama, ya va a ese rumbo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, pastor, una pregunta.
No entendí bien el punto sobre la hipótesis documentaria en lo referente a Deuteronomio capítulo 12 sobre las imágenes de acera. No entendí bien ese punto. No, yo me refería a eso porque la hipótesis documentaria, ahí tengo un video en mi canal, si quieres más información, pero la hipótesis documentaria dice de que el Pentateuco fue escrito no en los tiempos de Moisés, sino que mucho después de él. Unos piensan que fue, ¿cómo se llama?, en los tiempos de Josías, cuando se encontraron el rollo, ¿verdad? Nos encontramos el rollo de la ley y hemos pecado y por eso es que nos va a venir todo esto, que nos viene, ¿verdad? Ahí dice que no habían celebrado la Pascua desde que salieron pero les digo, no habían celebrado la Pascua por mucho tiempo. Y claro, y esa falta de celebrar la Pascua se les olvidó qué es lo que había pasado. Entonces, muchos creen que el Pentateuco ahí fue hecho. Y como había la pugna entre el reino del norte, que eran las 10 tribus, y el reino del sur, que eran las otras dos, junto con los sacerdotes, acuérdate que si vos te recordás la historia, en Dan hicieron una, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que hicieron ahí? Pusieron dos toros, ¿va? ¿No te acuerdas de eso? Entonces, ellos ahí iban a adorar a Dios, según ellos, estaban adorando a Yahweh. Y no, Dios dijo que solamente en Jerusalén tenía que hacer. Entonces, mucha gente cree que ya el editor de Deuteronomio 12 está diciendo que solo hay un lugar de santuario para justificar que solo Jerusalén es el lugar donde adorar. ¿Me dio a entender? Sí, señor, perfecto, muchas gracias. Ya, entonces, eso es lo que pasa. Esa viene la hipótesis documentaria. De que es la forma de que nosotros queremos entender qué es lo que está pasando. Eso es todo. Queremos entender nosotros por qué es que dice este texto, porque también en ¿cómo se llama? Si no me equivoco, en Génesis, pero Reyes, mira lo que dice aquí. Y por eso, César Vidal tiene un gran problema con eso, porque César Vidal le tira a Samuel Pagán y toda esta gente de que él dice que no cree en esto, de que eso es algo liberal. Sí, yo no niego que sea el rey Israel, vamos a ver, Israel. Yo no niego que sea eso, pero hay ¿cómo explicamos ciertos versículos? Ok. Génesis 36-31. Solo para un ejemplo, porque siempre se da el ejemplo de que cuando murió Moisés, como que Moisés puso lo que se murió, ¿va? Imposible, ¿va? Ese ejemplo es bien, ¿cómo se llama? Fácil, pero vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es más difícil aún de explicarlo o de justificarlo, según la hipótesis documentaria de César Vidal, que no sabe crítica textual. Génesis 36-31 dice: estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué está diciendo eso si supuestamente están diciendo solo la historia concurrente? Aquí bien claro se ve de que el que escribió este pedacito, el que escribió este versículo, está hablando del pasado, está hablando de algo que pasó hace tiempo. Una vez lo leo: estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Ese versículo es un comentario injertado, ¿cómo se llama? A Génesis. Eso no estaba ahí, pero alguien se lo puso para explicar, ¿verdad? Entonces, César, explícate esa. O sea, lo que pasa es esto de que lo que no entiende César Vidal y muchos es que ellos no tenían problema de eso. Ya lo hemos hablado esto nosotros en esta clase. Ellos no habían problema de atribuirle a Moisés, si la tradición oral venía de parte de él, el libro a Moisés. Ellos no se hacían ningún problema de decir, es la ley de Moisés. Sí, pero ¿y ese versículo? Moisés no estaba vivo para escribir eso. No, eso no importa. A los judíos no le importaba. Y si al judío no le importó, ¿por qué me tiene que importar a mí? Ahora, la teoría documentaria, la hipótesis documentaria, trata de explicar todo esto, que es otra cosa. Trata de explicar cómo es que todo esto se dio. Yo soy de la escuela de que trabaja con el texto recibido. Aquí sí el texto receptus en ese caso, porque en la academia se ocupa el texto recibido de otra forma que lo ocupa aún César Vidal, porque él piensa en texto receptus. No, nosotros pensamos texto recibido así como los judíos ya lo tenían ya en el segundo templo. Ya no lo cambiaron, ellos no se hacían problema con ello. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso, y por eso ustedes vamos a terminar esto, ya vamos a terminar la clase, ya vamos a terminar la materia, ya vieron cómo ellos hicieron su canon. Y si ellos no se hicieron problema con todo eso, porque esa gente no era gente estúpida, esa gente sabía lo que estaba haciendo. Por eso es que tenemos Primera y Segunda Crónicas, que en el hebreo solamente es un libro. Ellos están, como dije, están reconceptualizando o teologizando, es la palabra que lo he visto en algunas personas después que yo lo dije, que está mal. Están teologizando su historia, lo que ha pasado con ellos. Están teologizando. ¿Por qué pasó esto? Por esto y esto. Y si ustedes leen Primer Reyes, es una historia
Primera y Segundo Crónicas es una teologización de lo que ellos pensaban. Comienzan, y fíjense cómo comienza Crónicas, y con esto, porque la cosa es aprender a leer la Biblia también. Primera de Crónicas, ¿cómo comienza? Comienza ¿de quién? No comienza con los reyes, ¿comienza con quién? Con Adán. Ahí empieza a teologizar. Desde el primer palabra, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Metusalén, Lamec, empieza, descendientes de Adán y Noé. Está tratando de volver a decir la historia de nuevo. Es como decir, ok, todos estamos en el exilio, la regamos, nos despojaron de nuestra tierra porque nosotros no guardamos el pacto, volvamos al principio. ¿Y quién hace esto también? ¿A quién le dicen el teólogo en el Nuevo Testamento? A Juan. ¿Y Juan cómo comienza? No con Adán, pero en Arkei Gen Ho Logos. En el principio, aquí está lo que le iba a poner la puse como R, pero en Arkei Gen Ho Logos. En el principio era el verbo, y en el principio de vuelta se va. Empiezan de nuevo. Por eso se le dice el teólogo, porque él está teologizando todo. Entonces, me fui mucho más allá de la hipótesis, pero ahí está la cosa. Si uno no entiende todo eso, la hipótesis son liberales. Entonces tenés que decirle liberal al escritor de Crónicas y también a Juan, porque ellos están usando el mismo método. Vuelvo a repetir, la hipótesis documentaria, lo que trató, porque ya mucha gente ya no lo toma ni en cuenta eso, lo que trató de explicar cómo se escribió esta cosa. No es que se niega, no está negando la autoría de Moisés, simplemente está reconociendo de que Moisés no escribió todo. Jesús cita a Jonás. ¿Quién escribió Jonás? Nadie sabe quién escribió Jonás. Jonás no escribió Jonás, pero Jesús cita a Jonás. Porque esa es una de las cosas que la hipótesis documentaria, mucha gente dice, pero si Jesús citó que Moisés escribió la ley, sí, Jesús citó eso, también citó que Jonás, cuando dice, no se le dará a ustedes ninguna señal, sino la señal de Jonás. Pero Jonás, ¿quién lo escribió? Nadie sabe. Entonces, ¿le importaba a Jesús quién escribió Jonás? No. Entonces, ¿por qué a mí me tiene que importar? ¿Por qué yo tengo que ser el defensor de la Biblia si la Biblia no le interesa ese punto? Eso es lo mismo. Por eso, conspiracionista. Esa es la mentalidad conspiracionista que existe. No solo en César Vidal, sino mucho. Ok, oración en el templo, porque tenemos que apurarnos. Y ahorita van a oír cosas que en el templo. Dicen, Primera de Reyes 8. ¿Qué pasa en Primera de Reyes 8? La dedicación del templo de parte de Salomón. ¿Vea? Las oraciones ahí no son cúlticas, pero espontáneas. Los salmos, ahí se ven una forma de orar litúrgicamente. Los salmos son oraciones. Y a mí me impacta que nuestras iglesias evangélicas no ocupemos los salmos como para orar. Yo cuando era más joven y dirigía el culto en la iglesia pentecostal, porque yo tuve buenos años en la iglesia pentecostal, yo dirigía, yo hacía que los hermanos danzaran, porque yo también danzaba al frente. yo danzaba también, ya, porque yo sentía el gozo del Señor. Aleluya, gloria a Dios. A mí eso no me tiene sin cuidado que la gente diga que es desorden. ¿Qué desorden? ¿Qué 8 cuartos? Si uno siente que el Señor lo quiere alabar así, pues uno lo tiene que alabar. Así que ¿cómo se llama? Entonces, pobrecito David lo hubieran crucificado, y también todo lo que respira alaba a Jehová, con canto, con salmo, con danza, con silbido, con todo. Señor, te alabamos. Todo eso está en los salmos. Al menos que quieran quitar. Ven que hay gente que trabaja con un canon dentro del canon. El rollo de los salmos, da la casualidad, el rollo de los salmos, que está en los rollos de los muertos, contiene muchos de los salmos canónicos, como también himnos que no lo son. Pero estos son llamados los himnos que no son canónicos, son joyadot, que son himnos sectarios, O sea que aún en el primer siglo antes de Jesús y en el siglo de Jesús, los esenios aún creían que ellos podían seguir haciendo salmos. Claro, igual como ahora nosotros decimos los salmistas, otro término que me cae mal a mí, que la gente se llama así, pero eso es lo que hay. ¿Verdad? Eso es con eso estamos trabajando nosotros ahorita. La gente quería aún tener himnos, porque acuérdense que los del rollo de los muertos, los esenios y los terapeutas no iban al templo, o iban solo a hacer sus cosas y después iban porque ellos creían que eran el templo. Los salmos de Salomón, obra pseudopígrafa, demuestra que en este periodo se siguen componiendo salmos. Y en los salmos de Salomón, Y una pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué les parece Va que está bueno, ¿va? ¿Se ve bien? Sí, totalmente nítido. Ok, está bueno. Porque los otros, por eso mi esposa me dijo, que no te haya salido, porque lo compré más grueso la cosa está. Bueno, los salmos.
Tenemos que hacer esto, son las 11:40. En el manual de la disciplina, en 1 Macabeos, ok, los que quieran tomar nota. En el manual de disciplina, porque hay que escribir bastante. En 1 Macabeos, en 1 de Enoc, en Judith y Tobit y Tobías, encontramos algunas oraciones que son de la vida real. ¿Se acuerdan que, aquellos que leyeron 1 Enoc, ven cómo la gente ora y son, ¿cómo se llama? Oraciones de la vida real. O sea, que uno está orando, digamos, por su hijo, por ejemplo, lo estoy poniendo ahora, por mi esposa que se cayó, oraciones así. Los judíos en o cerca de Jerusalén oraban en el templo, y eso lo encontramos en los judíos cerca o en Jerusalén oraban en el templo. Eso lo encontramos en Lucas 1:10, ¿se acuerda? Y en Hechos, que lo leímos, 3:1. Lucas 1:10, quiero leer. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Oiga, la hora de la ofrenda de incienso. Acuérdense que todo ese era incienso, le ponían eso. Entonces, muchas formas de cómo le dicen. Entonces, los judíos iban a orar ahí. El sacrificio por el individuo era en Levítico. Hay un sacrificio por individuo. Eso está en Levítico 5:5 y Números 5:7. Y el sacrificio de la comunidad, eso está en Levítico 16:21. Eran acompañados por una confesión, y la presentación de los primeros frutos era acompañada por una recitación de un resumen de la historia sagrada de Israel. ¿Y cómo sabemos esto? Porque eso está en Deuteronomio 26, del 1 al 11. Y lo ven, porque para ir avanzando mejor no lo leo, pero estas son las excepciones al culto al sacrificio, porque era en silencio. Esto se ve en la carta de Aristeas 92-95. Vamos a poner aquí. Esta carta la vamos a mencionar después. Carta de Aristeas. Esto es parte de la literatura que hemos hablado, de 92 a 95. Dice algo que ustedes se van, ¡va a ser bomba! ¿Para qué? El culto, dice ahí que el culto era en silencio, nadie hablaba, solo mataban animales, nadie hablaba. Pero según el rollo de los Salmos, David compuso 364 himnos para acompañar al diario Tamid. ¿Qué es el diario? ¿Qué es el Tamid? ¿Quién puede decirme qué es el Tamid? El sacrificio perpetuo. Continuo. Constante. Sí, Continuo. Perpetuo, dice aquí en El constante. Constante, perpetuo, continuo. Una cosa que no para. Todos los días, mañana y noche. Mañana y noche. Eso es lo que según los sectarios de, ¿cómo se llama? De esto, de Qumran, había compuesto 364 himnos David por acompañar el diario Tamid, el número 28:18 que lo vimos, y 32 himnos para acompañar el sábado, y 52 himnos para acompañar el sábado. O sea que a los de Qumran les gustaba cantar, les encantaba cantar. Y a los terapeutas también, que también son esenios, pero de una forma, digamos, egipcia de ser esenio. Josefo habla de oraciones que acompañaban los sacrificios, y eso lo hice porque esto es lo último que voy a poner, porque ya me está quedando sin lugar. Contra Apión, que yo no sé si ese está en el libro de Clie, no lo he visto. 2:23. Pero en contra Apión dice Josefo que oraciones también acompañaban a los sacrificios. O sea que uno no se quedaba ahí viendo ahí cómo lo mataba el sacerdote. Había una forma de hacer. Contra Apión ahí, oración en el templo. Y ya casi terminamos. Sí, hay una cosa más. Recordemos, el templo es una casa de oración. Ahí está, pues. Isaías 56:7. Y después Jesús hace énfasis en eso. Isaías 56:7. Lo vamos a leer porque es una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos. Isaías 56:7 dice así: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Pero para quién? Para todos los pueblos. O como y eso, ¿cuál es el paralelo en el Nuevo Testamento ese? No tengo la Biblia aquí que me da el paralelo. ¿Alguien me puede decir? Eso Jesús hizo énfasis en eso también. Vamos a ver. Casa de oración. Vamos a poner casa de oración. Y no es Chuy Olivares, ¿va? Que no tiene nada de malo. Chuy Olivares allá en México. Solo que casa de oración. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Diciéndole escrito está. Y
y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vean, eso lo dice en Lucas y también en Marcos. Y le enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ahí en Marcos ya el Señor ya está abriendo más ¿cómo se llama? Y está usando otra versión por lo visto. O Lucas, mejor. O para hablar técnicamente, Lucas es el que está usando otra versión. ¿Verdad? Y en ¿cómo se llama? Y en Mateo también. 21:13. ¿Cuánto? Mateo 21:13. Sí, y les dijo, Mateo escrito está, mi 21:13. casa será llamada casa de oración. Pero a veces dice, Marcos dice para todas las naciones, ¿verdad? No le corta ese pedazo, pero en Mateo sí, pero vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Alí va. Y los 40 ladrones, ¿va? Hay de otros escribas fariseos poquitos. Bueno, y les enseñaba diciendo en Marcos dice, y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y después en Lucas solo dice, y mi casa será casa de oración. Entonces, aquí están las cosas de crítica textual y todo eso. Pero lo estoy mencionando para que ustedes sepan de qué se trata. ¿Se contradicen los evangelios? No. Lo que nos tenemos que preguntar es que ¿qué quiere enfatizar? Lucas para mí hubiera sido más inclusivo porque Lucas es el que toma más en cuenta a los pobres, a las mujeres. Pero Marcos, que está escrito para los romanos, habla de las naciones. No es Mateo, no es Lucas, sino que Marcos. Eso es muy interesante. ¿Ok? Yo derivo mucho. Y fíjense que cuando estoy haciendo esto también se siente mejor que los otros también. Así que estoy contento con mi compra de esta cosa, de plumón. Ok. Ahora vamos a ver las oraciones. ¿Alguna pregunta mientras? ¿O comentario? ¿Nada? Ok. Hay veces que hacen preguntas en el chat, pero yo no los veo. Eso es lo que pasa. Porque estoy viendo otro. No tengan miedo de que se oigan su voz. Aquí ahí en el chat dice, Jesús es el templo nuevo de Israel, el cual nacería un nuevo pueblo a través de los predicadores de los 12 apóstoles. El problema lo tenemos nosotros que queremos hacer una construcción teológica con nuestros lentes del día de hoy. Exacto, ese es el problema. Ok, oraciones en otros lugares, horas y textos. No se podía hacer otro santuario, pero sí podían orar en sus casas, como Daniel 6:10. Acuérdense, no se podían hacer otros santuarios, pero recordemos que hemos estudiado de que hubo un tiempo que existían 4 templos. El templo de Jerusalén, el templo de Elefantina, el templo de Samaria y el templo de Olintis. Eso, de Olintis, allá en Egipto. Habían 2 en Egipto, habían 2 templos en Egipto, el de Elefantina y el de Leontis. El de Leontis, que Onías, el último legítimo sacerdote descendiente de Aarón, huyó de los asmoneos y fue a plantar ese templo. Está el de Elefantina, que era el templo creado por los exiliados de cuando Nabucodonosor llegó y conquistó Jerusalén. El templo de Samaria y el templo de Jerusalén. Hubo un tiempo que habían 4. Una vez más, por eso es que ahí es donde entra la hipótesis documentaria. Una vez más. ¿Por qué? Porque los de Jerusalén eran los que estaban editando todos estos textos que ahora tenemos como canon, y ellos querían que fuera el templo de Jerusalén el central. Entonces, en ese sentido, la hipótesis documentaria nos explica muchas cosas. Esa es la pregunta de que si se toma todo eso en cuenta. Pero en fin. Daniel 6:10, él podía ir a orar en su casa, porque recordemos que antes la gente iba al templo porque ahí estaba Dios. Dios no estaba en tu casa. Daniel, Dios estaba en su casa. Y vos tenías que ir a la casa de Dios a orar a Dios porque él estaba en su casa. Pero cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas a dirección a Jerusalén. Recordemos que eso es lo que hice en Reyes, no solamente en Reyes, sino, ¿cómo se llama? En Reyes 8, sí, primer Reyes 8, cuando se consagra el templo, que si oran mirándote a ese lugar. Entonces vino Daniel. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, que sería el segundo piso, cosa que aquí en Australia dicen el primer piso. Aquí en Australia es raro. El primer piso, que nosotros decimos primer piso, se le llama el piso del piso, y entonces el próximo es el primer piso. Bien raro. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Esta es la primera vez que oímos que hay 3 veces al día orar, porque las primeras 2 veces son cuando se daba el tamid de la mañana y el tamid de la tarde, y 3 días, que supuestamente se supone que es antes de dormir. Por eso es que lo hago yo con mi hija antes de dormir. Ok, la diáspora construía, aquí está, esto ya también lo hemos hablado.
la diáspora construía, lo voy a escribir en español, prosukai, que es oraciones. Eso se llama oraciones, prosuqueo, oraciones, pero, o casa de oración. Eso es lo que vino a entenderse que era, una casa de oración. Ya empezó esta cosa a sentir. Mientras que en Israel, prosukai es la diáspora, ¿ok? Esta es la diáspora, los que están viviendo fuera de Israel. Pero en Israel, ellos construían sinagogas o reuniones. O reuniones, sinagoga es reunirse. Reuniones, porque este es el, ¿cómo se llama? El plural, ¿va? Hay en griego, lo que termina así es plural, usualmente. Y esto lo encontramos en Mateo 6:3. 6.3 o 6.5, bueno. Pongamos 6.3, porque el 3 y el 5 a veces a mí me salí casi igual. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Mateo 6.3, vamos a ver. Pero tú cuando des limona, bueno, la oración es el 5 entonces. Mateo 6. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas. Oigan, en las sinagogas se oraba. Y Jesús, no hay problema orar en las sinagogas, pero a ellos les gusta que los vean. Ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles también. Y no es que sea mal orar en la esquina de la calle, pero el problema era que querían ser vistos. Porque imagínense, la gente no podía ir a las sinagogas, o sea, no podía ir al templo, o iban a las prosucas o iban a la sinagoga porque el templo les quedaba muy lejos, iban a la sinagoga a orar. Pero hay gente que iba a la sinagoga a orar para que los vieran, no para orar en sí. Y en las esquinas del ¿cómo se llama? De las calles, era una oración comunal. Es lo que está hablando con Justo González acerca de la lectura comunal de la escritura también. Una vez más, hablando del video que hizo Santiago Alarcón, que mutiló todo. Esto viene de estos tiempos. Yo no estoy haciendo una respuesta a Santiago Alarcón con respecto a ese video de 7 minutos que hizo, donde dice de que Jesús, Amor y yo nos quedamos con la boca abierta acerca de la lectura comunal que se hacía ya en el, ¿cómo se llama? En la iglesia antes de la reforma. Si Santiago Alarcón hubiera tomado mi clase, hubiera aprendido esto, ya que ratos lo hemos hablado acerca de la oración, de la oración comunal, de la lectura comunal desde Nehemías lo vemos, desde Nehemías Santiago lo ves, así que, pero como hay personas como Santiago que no se han leído la Biblia, es una bomba que lo diga alguien que esté hablando del siglo XVI. Mientras que yo lo he venido hablando esto desde el siglo V, antes de Cristo. Bueno, en fin, para que vean, uno al estudiar teología, uno entiende todo esto. Uno empieza a nutrirse de todo esto y cuando la gente habla y los dados no caen, no los dados, sino las otras cosas que se hace el dominó. Cuando uno juega, ¿cómo se llama esas cosas? Esas cosas que uno va poniendo así, ¿cómo se llama? Las fichas. Las pinchas, no le decimos así. Primera vez que yo lo oigo eso. ¿Las pinchas le dicen en El Salvador? No, las fichas. Las fichas. Sorry, pinchas. Bueno, las fichas. Cuando las fichas no caen como tienen que caer, uno dice, este está hablando, una vez yo hablo bastante modismo chileno, que está hablando cabeza de pescado, está hablando tonteras. Y uno dice, bueno, pero el problema es que hay otra gente que también no lee y le hace así y se la creen. Ese es el problema, mis hermanos. Así que, bueno, ya está bien claro de que tanto la oración como la lectura de la Biblia siempre ha sido comunal. No es bomba. Ok. Sí, 5 pasajes dicen que la oración es superior a los sacrificios. Y esto sí lo voy a escribir. Hay 5 pasajes que dicen que la oración es superior al sacrificio. ¡Wow! Esto uno no queda, esto sí es bomba. 40 en los Salmos. Estoy hablando de los salmos, así que voy a poner el salmo aquí por si alguno no se fija. Salmo 40, del 6 al 9, la ficha, sí. Salmo 51, que esto yo lo he hablado en mis anteriores videos con ustedes. Salmo 51, 17. Y Samuel va a decir que la obediencia es mejor que los sacrificios. Exacto también. Gracias, hermana. Es que es cierto, o sea, que ese concepto no es nuevo. Ese concepto ya venía del Antiguo Testamento. Y por eso hay que leer la Biblia, porque si no la leen, cualquier pelagato va a venir y va a decir, tal cosa, aquí una bomba. Momento. 108, 141, 2. Entonces, todo eso, y voy a leer el Salmo 51 porque es el que más, bueno, quizás voy a leer otro Salmo, pero el Salmo 51 es el que más leemos, el que más nos gusta. Me acuerdo que hasta, no sé si ustedes saben de esa gente, mi mamá lo dejaba abierto para que espantara a los demonios.
Mi mamá. A veces ve los videos. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí, porque uno cree que la palabra de Dios tiene poder, pero cuando dice que no habrá saeta, que de día, pero es Salmo 91, mejor dicho. Salmo 91. Pero el Salmo, y ese es otro exégesis que me gustaría dar un día. O sea, Selma, cuando dice que saeta que arde de día, ni pestilencia que de noche, y todo eso, no me acuerdo cómo dice ahorita, después lo voy a ver. Pero todo eso, hay un grado espiritual que está hablando de eso. Son cosas espirituales que está hablando. 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprezaréis. Y de vuelta vamos a lo que yo siempre digo de Hebreos, que no he estudiado. Sin sacrificio no hay perdón de pecados, pero David dice otra cosa. Y a mí me gustó lo que dijo uno de ustedes. Y no hay problema que diga, que me recuerde quién fue. Quizás de esos pecados que no se habían pensado que eran pecados. Porque hay pecados ahorita, imagínense el pecado de robar cripto. Por ejemplo, ahorita, porque robar. Miren lo que está pasando con la criptomoneda ahí en El Salvador y en otros países. Hay un compañero de trabajo, ya el señor tiene 70 años, ya se va a retirar, e invirtió miles y miles en cripto. Ahora se le fue todo para abajo. Entonces, alguien ha robado y ya algo quebró. En Estados Unidos ya están empezando a querer llevar a corte a esa gente, a la cárcel. Entonces, todos estos pecados son inesperados. Son pecados que ahorita han salido. Pecados cibernéticos que nunca nadie los ve. Ahorita Australia ha sido hackeada. Aquí el Medicare es la salud que tenemos todos aquí, por ser residentes o australianos, ciudadanos. Pero está Medibank. Medibank, 10 millones de australianos, de los 27, 28 que somos, están en Medibank, que es que uno paga un poco más, es privado, y le dan un mejor cuidado aún en el hospital. Ok, les digo, me acuerdo que cuando nació mi hijo, cumplió 18 años de 2 semanas. Cuando él nació, estuvo una hermana mexicana acá y dijo, wow, esto es un hospital privado. No, está en lo público. Pero ellos estaban tan impresionados como el trato, donde estaba y todo. Medibank levanta un poquito eso. Y nos hackearon a los australianos. 10 millones de personas las hackearon y ahora nos dimos cuenta que los rusos nos están hackeando. Por eso los rusos no son amigos de nosotros. Por eso es que Australia está mandando tanquetas a Ucrania. Pero el punto es ese es un pecado. Están revelando toda la información suya de las personas que están pagando eso, porque yo no estoy ahí, están revelando la información de ellos, de su salud. Entonces, cuando vaya a pedir un trabajo, la gente es mala. Hay gente que quizás piensa, a mí me conviene saber cómo de salud tal persona. Entonces, viene usted y va a pedir un trabajo. En el trabajo nunca le preguntan a uno si usted es sano o no, ¿verdad? Usualmente no, que eso sería ilegal acá. Pero si yo ya sé que esta persona, ¿tu nombre? Vamos a ver, en Medibank, esta gente tiene algo, no lo quiero. Entonces hay discriminación. Entonces, eso es un pecado ya. Son pecados, hermano, porque está atentando en contra de su prójimo, ¿verdad? Ok, el Salmo 91 dije que iba a leer. La cosa es esta, que los rusos nos están atacando a nosotros. Por eso cuando hay gente latinoamericana que yo veo que los rusos, que defienden a los rusos, Australia, a nosotros los rusos, nos ha atacado con esto y también nos atacó hace 1 año o 2 queriendo abrir las presas para inundar sembrado. Y iba a morir gente. Los rusos quisieron hacer eso aquí en Australia. Por eso cuando dicen, los rusos aquí, bueno, en fin. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que huele de día, ni la pestilencia que anda de tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Todo esto son seres espirituales. Que algún día voy a hacer la exégesis. Ok, oraciones cortas. Voy a poner aquí oraciones cortas. Mateo 6, del 5 al 8. ¿Alguien puede leer eso, por favor? ¿Quién puede leer eso? Oraciones cortas. Mateo 6, versículos 5 y 8. Amén. ¿Quién se digna? Diría mi mamá, no se caiga. Leo. Ok. Ok. Ya. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para que los vean la gente. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y sigue. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así. Y empieza el Padre Nuestro. Y empieza el Padre Nuestro. Ok, está bueno. Porque yo me acuerdo cuando había una hermana española aquí y empezó a orar, amantísimo Padre Celestial, tú que estás en los cielos y tú reinas. Y yo me acuerdo que empezaba, yo decía, ¿para dónde va esta oración? Decía yo. Y a mí no me gustaba nunca, porque el Señor nos da el Padre Nuestro. Yo lo trato de orar el Padre Nuestro todas las mañanas cuando voy manejando mi trabajo. Y ayer le estaba diciendo a un hermano que fuimos a un evento
que me preguntó cómo es la vida espiritual. Me dice, ¿cómo es tu vida espiritual? Y yo le dije, bueno, mi vida espiritual es que voy orando, Padre nuestro que está en los cielos, y empiezo a meditar. Está en los cielos, el Señor no está aquí conmigo, está allá en los cielos, porque Él reina, ¿va? Santificado sea tu nombre. O sea, si santificado es el nombre del Señor, entonces yo tengo que, aquí se acuerda lo que dice santidad de Jehová, vénganos tu reino. ¿Cómo lo vamos a traer al reino? No lo vamos a traer al reino a través de los políticos, no lo vamos a traer al reino a través de cambiando las leyes, no, vamos a traer el reino cambiando vidas, corazones. Vénganos tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, que a veces la voluntad de Dios no se hace. Y eso quiebra el calvinismo. Hágase tu voluntad. Es una petición. No es que se va a hacer tu voluntad. Y ahí es donde uno comienza a hacer exégesis de la propia oración de Jesús. Y a pensar, bueno, Jesús dijo, es una petición, no es un mandato, no es una acertación. Hágase tu voluntad, así como en la tierra, en el cielo, así como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Otra petición. No es una cosa que Dios está comprometido a darnos pan. Danos pan, danos hoy el pan de cada día. Pero nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que yo le soy sincero. A mí ahí es cuando yo oro por todos mis enemigos. Ahí es donde empiezo a orar por la gente que a mí me cae mal. Porque aunque ustedes ven los videos que yo, que los despotrico, pero yo cuando estoy ahí, sí, Señor, perdóname, Santiago, Señor, bendícelo, perdóname, ¿cómo se llama? César Vidal y todo eso. Tengo que orar por ellos. Tengo que orar por ellos porque primero porque el Señor me manda eso, y también porque es parte de la disciplina cristiana, orar por las personas que uno ve que están mal. Entonces, así ahí uno va orando, y uno va haciendo, porque son cosas prácticas que uno va pasando, que uno está viviendo, dando pan de cada día, no dejes caer en tentación, porque eso todos los días somos tentados, mis hermanos. No dejes caer en tentación, líbranos todo mal. Por eso cuando yo salgo de mi casa, mi esposa está aquí a las 5:30, está ahí, que Dios te bendiga, y cuando mis hijos, yo estoy aquí, también estoy como ya pensando ya en el trabajo, ya van a ser las 8, ya va a empezar a caminar la niña, porque ahora solo una niña me queda ya 13 años caminando a la escuela, Señor, guárdala. Uno está siempre así. Yo no sé si ustedes, hermanos, o ustedes que están viendo este video, pero uno de cristiano no está así. Cuando uno tiene hijos ya nunca va a estar tranquilo, no pasa tranquilo porque mi hija ya vive al otro lado de la ciudad, pero uno le llamo a mi hija, mi hermosa, le digo, my beautiful baby, ¿cómo está? Así le digo a mi hija de 28 años, mi beautiful baby. Ustedes leyeran lo que es mi niña hermosa, ¿cómo está? Y qué chula mi baby, ¿cómo está? Mi niña, yo te quiero, I love you, que allá. Y mis hijas al principio lo encontraban cursi, dicen allá en El Salvador y en Nicaragua también. Cursi lo encontraban. Y yo no lo hice por una semana, a ver qué me decía. Y me dice, me escribió, no me ha escrito nada. Bueno, no decir que es cursi, pues, ¿verdad? Porque eso es uno se hace una disciplina como padre, como cristiano. Y lo mismo con mi esposa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque, y eso lo voy a predicar en unas cuantas semanas en mi iglesia, en inglés, a ver si lo traduzco al español. El prójimo más prójimo que tengo yo es mi esposa. Y si yo, sí tengo que amar al hermano, no, ¿cuál es el primer prójimo? Mis acciones, ¿a qué prójimo es el primero que yo tengo efecto? Ayer le hablé bien feo a mi hija y le tengo que pedir perdón a mi hija, la que tiene 24 años, la que está aquí conmigo. Porque yo iba a este evento y yo me quería bañar porque yo vengo del trabajo y todo eso, me quería relajar. Yo me levanto a las 4, antes de las 5, a las 4:50, a las 4:40, a veces estoy ya levantado. Y ayer vine a las 12 de la noche. O sea, no dormí, no tuve ni siesta, nada. A veces duermo media hora, 40 minutos, nada. Y mi hija me pide, porque está nublado, me pide, Dad, papá, ¿me puedes venir a traer ¿cómo se llama? A la estación. Y la estación queda 1,5 kilómetros, pero estaba todo nublado, no sé si iba a llover. Entonces lo fui a traer, pero cuando lo fui a traer le reclamé, te dije que ayer que yo iba a ir a esta cosa, te dije. Y me dijo, no hubieran venido a traer, sí, pero mira cómo estaba nublado. O sea, uno de padre a veces hace las cosas porque uno quiere a sus hijos, pero uno se enoja igual. Y ese es mi prójimo, con quien yo vivo, ¿verdad? Entonces uno se tiene que, eso es lo que dicen mis hijos también, que yo pido perdón, pero yo cuando hago algo malo, yo pido perdón, no me hago problema. Pero esas son las oraciones, que la oración a uno lo cambie, no como el publicano, pues, y el fariseo. Señor, te doy gracias, la oración de él, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este, o no soy como lo otro, ¿verdad? Entonces, esa oración no vale, esa oración no sirve. Señor, te doy gracias por X cosa o bla, 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 y ya. Por eso, estamos hablando de las prácticas judías. Y vamos a ver también, al final vamos a ver cómo los judíos, muchos judíos, no le importaban o sea, ellos hacían las cosas por encimita. Les dije cosas mías, ¿va? Porque todos los pasamos, pues, hermanos. Ustedes, los que son padres, ustedes están adultos, uno pasa así con sus hijos a veces, y uno regresa, y mi esposa me dijo antes de comenzar esto, le hablaste bien feo a la niña ayer. Sí, yo sé, después le voy a decir a mi niña hermosa que me perdone. ¿Verdad? Ni modo. Sí. Oraciones 2 veces al día, acuérdense, que para coincidir con el Tamid que vimos en ¿cómo se llama? El número 28.1.8. La hora de las oraciones
en el judaísmo el segundo templo coincidía con el tiempo de incienso de la tarde, y esto lo encontramos en Esdras 9, del 4 al 5. Y en Daniel, también en Daniel, no en Daniel Betancur, 9:21. Y como vemos, algunos oraban de noche, también en Daniel 6:10, que ya lo vimos, lo citamos, y también en Salmo 55:17. Este sí quiero leerlo porque ese lo vi y rapidito me fui a otro lado. 55:17 dice así: tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Ahí está, pues las 3 veces que uno quiere orar. Aquí, este es el texto por excelencia. Ustedes quieren saber de dónde salió la idea de orar 3 veces al día, aquí. Pero Daniel también tenía esa práctica también. Y en Esdras también ahí sale las prácticas de orar, cuando se tiene que orar y cuando no se tiene que orar. Y vamos a ver Esdras, porque Esdras también es importante. Porque Esdras ya es cerca a nuestra época que hemos venido estudiando tantas semanas, 9:4-5. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados. Y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Para esta gente sí fue bomba lo que habían escrito, mira. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgado. Por eso los judíos se rasgan los mantos cuando tipifican algo. Y más cuando ellos consideran que un familiar o han apostatado, y lo consideran como muerto. Y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. O sea que estaba así. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Y quisiera hablar de esto. Quisiera hablar un poquito de esto. El cristianismo nacionalista de hoy, que está bastante en Estados Unidos y que, lo voy a decir, que César Vidal y algunos otros también lo promueven. Nosotros, y esto lo he mencionado antes, en Esdras y en Daniel vemos oraciones comunales de una persona representando los pecados de toda una nación anteriormente. Ahora el cristianismo nacionalista dice que nosotros no podemos hacer eso, y muchos de esos ¿cómo se llama? Hispanidad. ¿Cómo que dicen esos que los españoles trajeron solo lo bueno y lo bueno y lo bueno? ¿Cómo les dicen ustedes? Hispanistas. Hispanistas. Los hispanistas también, ellos creen que ya no tienen que pedir perdón, porque no hay nada que perdonar de todo lo que hicieron, que ellos solo dicen que solo trajeron lo bueno. Bueno, aquí hay un ejemplo de que no siempre, que no solo lo bueno se tiene que dar gracias, también se tiene que decir que han habido cosas malas. Entonces ya tenemos precedencia bíblica de que nosotros tenemos presencia bíblica que nosotros tenemos que orar por los pecados del pasado, al menos reconocer. Daniel ora también por su pueblo. Esdras vemos que ora por su pueblo. Decir que no hay necesidad de eso es un error garrafal. Ok, vamos a... Los de Qumran parecen haber puesto oraciones fijas en tiempos fijos. O sea, canciones de los sacrificios del sábado. Este es un rollo. Canciones de los sacrificios en el sábado. Este es un manuscrito. Canciones de los sacrificios en el sábado, que no lo quiero escribir porque es bien largo, pero quiero que lo escriban ustedes. Canciones de los sacrificios en el sábado, porque lo vamos a leer de vuelta. Esta cosa va a salir un poco más. Ya se va viendo que las oraciones reemplazaban los sacrificios en su modo de pensar de Qumran. Ya las oraciones ya tomaban, ya empezaban a reemplazar esta cosa. Ok, ahora vamos a seguir a otra cosa. Ya ven que cuando uno va estudiando todo esto, yo creo que los que han visto estos videos, los que me siguen a mí, ¿por qué ustedes creen ahora me pueden comprender más? Porque yo salto en contra de Laje y toda esta gente. Porque bíblicamente yo defiendo todo. Yo tengo que irme con lo que la Biblia dice. El concepto bíblico que yo tengo de ciertas cosas que Laje y toda esta gente rechaza, yo me tengo que ir con la Biblia. Yo no tengo opción. Pero hay gente que no, que la Biblia es secundaria, porque siendo evangélico y en muchos casos siendo católico también, es secundario la autoridad bíblica y la papala en este caso, sino que lo que es lo primordial son sus deseos carnales, ¿va? Sus deseos también no niego que hay deseos de, ¿cómo se diría? Deseos de conservación, pero usualmente los deseos de conservación de los ultraderechistas quiere decir el exterminio de X persona o ¿cómo se llama? O modo de pensar, ¿verdad? Es que es bien tremendo esto.